Vamos a continuar con lo que es la parte de la fuerza electrostática o ley de Coulomb, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que se desarrolla un experimento, ¿verdad? Con lo que se llama una balanza de torsión, en el cual entonces se hace una medición bastante escrupulosa con la parte esta de lo que es la fuerza, ¿verdad? Que se genera una partícula sobre otra. Entonces los resultados a los que se llegaron, ¿verdad? Son de que, por ejemplo, esa fuerza eléctrica depende de lo que es, en este caso, directamente proporcional a lo que es la carga, ¿verdad? La magnitud de la carga de cada una de las partículas, que está representado con el Q y el Q', ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá tenemos que la fuerza eléctrica tendría, por ejemplo, primero una constante, ¿va? Que es el 1 sobre 4pi epsilon sub 0, el Q y el Q', pero lo que quiero comentar es el R. El R en este caso es un vector, en este caso es un vector unitario, le vamos a llamar. Y el otro sería entonces R cuadrado, que es una magnitud, ¿verdad? Pero le dicen que ese R, ese vector R, sería entonces, por ejemplo, de hecho ahí es la magnitud, ¿va? La magnitud del vector este es la magnitud de R menos R', ¿verdad? Es decir que, ahí lo van a ver en el dibujo, primero tendría que yo definir un sistema de coordenadas, ¿verdad? Un sistema de coordenadas en X, Y, Z en general, ¿verdad? Y entonces, pues aquí tendríamos, digamos, una partícula cargada, este sería Q. Digamos que ese sería Q. Y pues tiene un vector R, ¿verdad? Ese sería lo que llamamos nosotros el vector posición, que en este caso sería de la partícula que, por ejemplo, queremos saber la fuerza, ¿verdad? Que se ejerce sobre él. Y de ahí vamos a tener Q', que sería como el punto de campo, le vamos a reconocer nosotros que sería básicamente, ¿verdad?, quién ejerce fuerza sobre el primero. En este caso, para nosotros, este sería R', ¿eh? Y esta parte de aquí, ¿verdad?, que vamos a ver de que es de forma radial, ¿verdad?, que se distingue. Entonces vamos a ponerlo acá, sería el vector R, el vector relativo de posición. Usted nota que R más R', siguiendo lo de las propiedades de suma de vectores, se puede construir lo que es el vector posición. Desde ahí viene de que el vector relativo sería igual a R menos R'. Entonces aquí nos está diciendo que la magnitud de ese vector es el que nosotros vamos a considerar como R, ¿verdad? Entonces, y en el otro entonces tenemos que el R unitario, como nos dice aquí, ¿verdad?, es por definición el vector entre su magnitud. Entonces, R sombrerito, que sería de unitario, sería el vector relativo sobre su magnitud. Entonces, por eso aquí, si usted usa un vector unitario, perfectamente solo se puede enfocar en lo que es las magnitudes y los signos, ¿verdad? Y básicamente la distancia entre las dos partículas Q y Q'. Entonces, bueno, el punto es este, ¿verdad? Que uno de los vectores unitarios que nosotros usamos, de hecho lo trabajamos en fuerzas, es el coseno de teta X más seno de teta Y. No es el único vector unitario, pero este vector en particular nos permite trabajar entonces en términos de lo que son las componentes, ¿verdad? Así como trabajamos las fuerzas, igualmente podemos nosotros distinguir la componente X y Y de la fuerza, ¿verdad?, que ejerce una partícula, ¿verdad?, sobre otra. Bueno, de ahí tenemos algunos valores, ¿verdad?, que sería, por ejemplo, esta constante. Pero bueno, vamos a ver aquí, ¿verdad? Aquí pues esto sí no lo vamos a ver. Esto sería lo que nosotros tendríamos, miren. Nosotros tenemos que habría una partícula, ¿verdad?, que es de interés, de la cual nosotros queremos saber qué interacciones hacen otras sobre ella. Entonces Q1, Q2 y QI serían como los puntos de campo y el QR sería el de la fuente. Bueno, entonces aquí nosotros tendríamos pues que hacer esa sumatoria, ¿verdad? De lo que se sabe,
experimentalmente, se afirma, ¿verdad?, de que nosotros podemos aplicar lo que se llama la superposición. Porque una de las preguntas que se haría es, bueno, se encontró esta relación de fuerza, ¿verdad?, pero solo depende entre dos partículas. ¿Y qué tal si tenemos más de una partícula, pues, en interacción con una en particular, ¿verdad? Entonces podemos generar lo que es la superposición. Es decir, así como hablábamos nosotros en la segunda ley de Newton, que hay una fuerza neta, que es básicamente la sumatoria de fuerzas externas, pues aquí también podemos hacer eso. O sea, tendríamos que evaluar, ¿verdad? Lo que sería todas las fuerzas que se aplican sobre de interés, ¿verdad? Aquí sería F1, F2, F3 y así, ¿verdad? Y con las respectivas distancias entre ellos, ¿verdad? Y su carga, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos algunos valores, miren, por ejemplo, para nosotros el 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 va a tener ya un valor dado que es 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre coulombs cuadrado. Y el epsilon sub 0 se conoce como permitividad del espacio vacío, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos llegar a reescribir la interacción de la fuerza eléctrica también de esta manera, dice, mira, utilizando la definición del vector unitario. Entonces nosotros podemos trabajar ya con el vector relativo de posición y abajo nos queda r a la 3. R nada más es la magnitud del vector, es como una simplificación. Aquí lo voy a poner. Entonces ese sería R. Ok, entonces, bueno, nos están diciendo eso, ¿verdad? Que podemos usar la constante eléctrica, dice 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado, ¿verdad? Y bueno, eso lo vamos a usar frecuente y si en algún momento necesitan el epsilon sub 0 es 8.85, dice, por 10 a la menos 5, dice. Y creo que van volteadas las unidades. Coulomb cuadrado, dice. Ok. Bueno, entonces de esa manera nosotros pues ya tenemos lo que es ese valor normal. Bueno, aquí es a la 12, bien, estoy mal. Aquí es a la 12. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, este valor, ¿verdad? Es bastante frecuente que lo usen, ¿verdad? Pero a veces por situaciones de simetría, ¿verdad? Y cuestiones del ejercicio, pues a veces es mejor trabajarlo como 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, pero cualquiera de las dos opciones que usted decida usar es correcta, ¿verdad? Al final solo es un número simplificado. Entonces, bueno, lo que tenemos ahí es de que se cumple lo que es este principio de superposición, ¿verdad? Nosotros podemos aprovechar la naturaleza de vector de la interacción eléctrica, ¿verdad? Para poder sumar fuerzas individuales y hacer una sumatoria o fuerza neta, ¿verdad?